Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Gracias por vernos. En muy pocos días los colombianos van a elegir definitivamente a un nuevo presidente. Las encuestas más serias y más confiables revelan que Petro, el candidato de la izquierda radical, ha acortado la ventaja que le llevaba Rolando Hernández, el exalcalde de Bucaramanga, casi octogenario, y ahora están virtualmente empatados. Por lo pronto, en Bogotá, Petro, que fue alcalde de esa ciudad, estira su ventaja. Veamos. Tiene 55 Petro en amarillo en Bogotá, intención de voto, contra 39 y bajando de Hernández. Bogotá es un feudo de Petro. Allí ganará Petro con el voto masivo de los jóvenes, de los universitarios. A escala nacional, esta es la última encuesta divulgada hoy. Todavía está adelante, pero por apenas un punto porcentual, don Rodolfo Hernández con 47,8% de intención de voto. Petro está en 46,8%. Un punto porcentual debajo. Esto está, digamos, dentro del margen de error, de modo que una lectura rigurosa de esta encuesta sería están empatados, ¿no? Están empatados. Porque las encuestas precedentes de ayer, del fin de semana, que veremos a continuación, revelan más o menos lo mismo. Cuando está Hernández arriba, como en esta de CNC, no es por un punto, bueno, es por 2 puntos, 41-39. Pero en otras, como la siguiente, está Petro arriba. Y no por 1 ni por 2 puntos, sino casi por 4. 44,9 contra 41. ¿Cuál mide mejor la realidad? ¿Qué foto es más nítida o más exacta? No lo sabemos todavía. En algunas encuestas gana Hernández, en otras gana Petro. En la siguiente encuesta, me parece que Petro tiene una ventaja minúscula, apretadísima, de apenas un punto, 42-41. Y finalmente, en otra encuesta divulgada en días pasados, más o menos reciente, es Hernández el que lleva la delantera, pero Petro apenas rezagado, 2 puntos porcentuales debajo, 48 contra 46. Muy bien. Así las cosas, podemos afirmar entonces que cualquiera de los dos puede ganar el 19 de junio. No hay un claro favorito. Antes de la primera vuelta, el claro favorito era ciertamente Gustavo Petro. Los días inmediatamente posteriores a la primera vuelta, me parece que se alzó como favorito Hernández, que llevaba una ventaja más o menos holgada sobre Petro. Esa ventaja se ha difuminado, se ha diluido, y ahora Petro empata o en algunas incluso pasa adelante. En una entrevista concedida hoy, Petro afirmó que las instituciones democráticas de Colombia es una democracia desde 1957, desde entonces no ha sufrido una interrupción violenta, un golpe militar, un alzamiento armado. Dice Petro, sin embargo, que las instituciones democráticas de Colombia funcionan mal porque la gente no confía en ellas y por tanto están vacías de contenido, de legitimidad. Si es presidente, ¿qué piensa hacer para recuperar la confianza de los ciudadanos, la confianza en la democracia de los colombianos? El país lo que ha vivido no es la realidad de una democracia, sino la realidad de una violencia. Descree de las instituciones, por tanto, que generó la Constitución. Son instituciones que han quedado vacías de sociedad, vacías de población, y el vacío se ha llenado de lo que yo llamo el régimen de corrupción, que la mayor parte de la sociedad colombiana rechaza. Bueno, yo discrepo de Petro, ¿no? Yo discrepo radical y apasionadamente de Petro. Yo creo que Colombia tiene una democracia bastante robusta, 65 años invicta, de pie. Creo que los colombianos han demostrado una y otra vez que confían en esa democracia robusta. En esta última elección, en la primera vuelta, 8,5 millones de colombianos votaron por Petro, 6 millones votaron por Hernández, 5 millones votaron por Fico, casi 1 millón por Fajardo. Esa es una demostración de que los colombianos siguen confiando en que la democracia de su país funciona bastante bien.
Y ellos cada 4 años eligen a un nuevo gobierno, sea de izquierda como el de Petro, sea de derecha como el de Hernández. No estoy tan claro de que Hernández sea siempre de derecha, que algunas cosas sí, en otras no tanto. Pero Petro dice que las instituciones democráticas están carentes de legitimidad. Es un discurso peligroso, porque decir eso está a 3 pasos de decir que en Colombia no hay una democracia real, plena, verdadera, al servicio de los pobres. Y cuando se afirma eso, que en Colombia hay una democracia aburguesada que no sirve a las grandes mayorías, entonces se abre la puerta para desde adentro dinamitar a la democracia robusta y de pie que tiene todavía Colombia. Cuidado entonces con este discurso de Petro. Llenar las instituciones de sociedad, relegitimar las instituciones, aplicar la Constitución, construir un país que pueda convivir en paz. Eso implica unas reformas, y las reformas siempre implican pisar callos de ciertos sectores de privilegio. El camino es construir democracia, es construir paz. Para construir democracia y construir paz no hay sino un camino, un pacto social. Y en el pacto social un beneficiario, una beneficiaria, la parte de la sociedad que ha sido excluida permanentemente de Colombia. Yo sigo pensando que en Colombia la democracia funciona razonablemente bien. Ahora se ha elegido un nuevo Congreso. Hay numerosos partidos políticos representados en él. La justicia es independiente. La prensa informa con absoluta libertad. No hay presos políticos en Colombia. No se persigue a nadie por sus ideas. Por supuesto, la democracia colombiana ha estado siempre hackeada, estas últimas 6 o 7 décadas que está en pie, por los terroristas, por los bandoleros, por los facinerosos de la izquierda comunista. Y Petro fue uno de ellos. Pero la democracia colombiana en estos últimos 65 años ha sobrevivido a esas amenazas. Dicho todo eso, yo insisto en que afirmar que las instituciones democráticas de Colombia carecen de legitimidad, la legitimidad la da la gente votando. La legitimidad se renueva en la primera vuelta y ahora en el balotaje del 19 de junio. Millones de colombianos van a votar, cifran en su voto sus ilusiones, sus esperanzas, su confianza en el sistema, sea eligiendo a uno de izquierda o de derecha. Es muy peligroso, es muy incendiario el discurso de Petro, ¿no? Porque está a 3 pasos de decir, si pierde y pierde por poquito, entonces la democracia no funciona en Colombia porque siempre ganan mis adversarios, ¿no? Y como él se cree el único representante del pueblo, entonces saldrá a decir la democracia en Colombia no está al servicio del pueblo. Que es lo que ha dicho históricamente el discurso comunista, el discurso chavista, ¿no? Esa democracia que nos vendieron es una democracia que está al servicio de los poderosos. Por lo tanto, hay que destruirla, hay que refundarla y hay que construir una democracia real. Y esa democracia, cuando tiene apellidos, es todo menos democracia. Petro dice que le molesta el centralismo de Bogotá. Hay 2 zonas las más pobres de Colombia según las estadísticas, el Pacífico y el Caribe. Mire qué paradoja. En ambas. El mar. Donde es el mar, en donde todo el mundo se construyen son las zonas más ricas, aquí se construyen las zonas más pobres. Eso tiene que ver con una realidad que tiene siglos, incluso es una herencia española, es el centralismo. Es Bogotá mandando, la élite bogotana mandando, y unas sociedades que a través de los siglos han visto más el mundo andino como el referente que lo que está aquí mismo, que es el mar. Bueno, entonces no se hubiese postulado usted a la alcaldía de Bogotá. Se hubiese postulado a alguna alcaldía menor, marginal, periférica, en los extramuros del centralismo. Pero usted quería tener poder y se postuló. ¿Dónde? Se postuló en Bogotá. Y ahora quiere tener más poder y por supuesto va a estar usted sentado, si lo eligen, claro, y no está tan seguro de que eso ocurra, en la Casa de Nariño, en Bogotá.
Luego, cuando se habla de reforma agraria desde la izquierda más o menos chavista, a mí, por supuesto, se me erizan los nervios, ¿no? Porque me parece que Petro está confundido o mal informado, ¿no? Él dice que las economías más prósperas del mundo, por ejemplo Estados Unidos o las de Europa Libre, forjaron su prosperidad, crecieron económicamente gracias a la reforma agraria. Y eso no es verdad. Las economías más prósperas del mundo han creado esa riqueza inenarrable gracias al respeto a la propiedad privada, señor Petro, no a la reforma agraria. La reforma agraria, tal como se entiende aquí en América Latina, consiste en que el gobierno de los políticos atropella la propiedad privada de los dueños de tierras. Les quita sus tierras. Y si no se las quita, los obliga a hacer con esas tierras cosas que tal vez ellos no quisieran hacer. So pena de, si no cumplen los designios burocráticos del gobierno de turno, el suyo, señor Petro, clavarles impuestos onerosos como usted ya lo anunció. Entonces, no es verdad que la riqueza se crea gracias a una reforma agraria. Eso es mentira. La riqueza se crea respetando como un pilar sagrado, inviolable, la propiedad privada. Si yo tengo campos muy extensos y no quiero sembrar en ellos nada, es mi propiedad privada y usted como político, como burócrata, no tiene ningún derecho de exigirme a mí que siembre tales cosas, manzanas, naranjas, mandarinas o sabe Dios qué. Entonces, esta apología de la reforma agraria induce a confusión por parte de Petro. No es verdad lo que dice. ¿Cuál sería su propuesta para el desarrollo integral del campo? Algo acaba de adelantar, ¿no? Algo acaba de adelantar en la anterior respuesta. Sí, yo hablo de reforma agraria. No me da pena ponerle el nombre porque ha sido satanizada la palabra. Pero Mucho, sí. Corea del Sur se desarrolló haciendo una reforma agraria primero. Japón se desarrolló haciendo una reforma agraria primero. Estados Unidos se desarrolló haciendo una reforma agraria primero. Europa se desarrolló haciendo reformas agrarias primero. Colombia necesita una reforma agraria que ha sido aplazada por siglos. El Partido Liberal lo intentó y prácticamente casi que produce un genocidio político sobre el Partido Liberal. Hay maneras pacíficas de hacer reforma agraria. Que diga él en qué consistiría la suya. No es verdad que Estados Unidos y las economías más bollantes del planeta crecieron gracias a la reforma agraria. Si por reforma agraria entendemos que el gobierno de turno, que los políticos y los burócratas desde el poder atropellen la propiedad privada de los hacendados, de los agricultores. Y esa es la reforma agraria que pretende llevar a cabo el señor Petro. Y ya digo, y lo hemos visto en otros países de la región, incluido mi país de origen, el Perú, donde una dictadura de militares de izquierda, admiradores de Fidel Castro, despojó de sus tierras a empresarios del campo, con el argumento de que ellos explotaban a los peones. Yo lo vi en mi familia. Los militares comunistas peruanos le quitaron a mi abuelo su hacienda. Él había trabajado décadas en esa hacienda. Todo su patrimonio estaba allí. Y entraron los ladrones de la reforma agraria y le quitaron todo en nombre de la justicia social. Cuidado entonces, hay que respetar la propiedad privada. Uno no le puede imponer, uno no le puede obligar al dueño de un campo que sea fértil, que siembre cultivos. Ese ya es un atropello a la propiedad privada. Esto sería, vamos a suponer que yo soy un hombre muy rico, que he labrado honradamente mi riqueza, pagando impuestos, creando empleo, y yo tengo una casa que tiene 12 habitaciones y 12 baños, y vivo solo. Y entonces viene el señor Petro y me dice, no, yo no le voy a permitir que usted tenga 11 habitaciones vacías. Hay mucha pobreza en este país. Eso es un insulto a la pobreza.
Usted no tiene derecho a vivir en una casa con 11 habitaciones vacías. Yo le digo, bueno, pero es que a mí me gusta. Yo una noche duermo en esta habitación, otra en esta. Además tengo muchos amigos y vienen y se quedan aquí de vez en cuando. No. Pero es lo mismo decirle a un agricultor, usted no puede tener una extensión, una hacienda que pase de tal límite territorial. Si pasa del límite territorial, ya usted es un explotador. Es un sujeto vil, corroído por la codicia. No. Le vamos a quitar todo lo que pase del límite que nosotros imponemos. Ese límite que designa el señor Petro es la justicia social, la reforma agraria. Tú puedes tener un campo de esta dimensión, de esta extensión. Más grande, no, te lo quitamos. Ahora, el campo ese que tú tienes, ¿qué haces? Bueno, nada, a mí me gusta salir a montar a caballo. ¿No hay sembríos? No. ¿No es fértil? No. Entonces te obligamos a que haya sembríos. Eso es no respetar la propiedad privada. Cuando el gobierno hace eso, los empresarios dejan de invertir en el campo. Se devalúa la riqueza del país, el dinero se va afuera. Petro no lo entiende. En el largo plazo es que cuando destruyes la producción, se ocupa por el narcotráfico el espacio. Luego, si quieres desandar lo andado, entonces hay que producir más para debilitar el narcotráfico. Y ese es, digamos, el tema general de contexto. Si nosotros logramos fortalecer una economía productiva, el narcotráfico se debilita. No digo que se vuelva cero, se debilita. Está usted confundido, está usted mal informado, está usted además afiebrado por sus buenas intenciones justicieras. Usted no entiende lo que es ser un empresario privado. No entiende. ¿Sabe qué destruye la producción? La reforma agraria. Eso destruye la producción. Yo lo vi, señor Petro. A mi abuelo le quitaron su hacienda. Y entonces, con el lema rencoroso del patrón no comerá más de tu pobreza, se suponía que los campesinos, los peones, eran ahora dueños de la hacienda. Y no sabían qué hacer con ella. Y era un caos. Y al cabo de poquísimo tiempo, la hacienda estaba quebrada. Se robaron todo, remataron los tractores, no compraron los fertilizantes, se arruinaron los cultivos. Durante años, la hacienda de mi abuelo, que era modélica, que era ejemplar, dejó de producir, gracias a la reforma agraria. Insisto, ningún país progresa si no se respeta la propiedad privada. Ningún país crea riqueza si no se respeta al empresario privado. Este es mi patrimonio, yo me lo gané honradamente, yo lo forjé con mi trabajo. No venga usted, señor político charlatán, a decirme que yo no puedo dejar mi terreno sin sembrar nada. Porque a lo mejor me da la gana, ya digo, salir a montar a caballo. Es mi inversión. No, bueno. Entonces luego Petro habla de bajar el déficit fiscal. Y está bien que tenga esa preocupación. Las cuentas tienen que estar equilibradas. Pero él las quiere equilibrar subiendo los impuestos. Disminuir el déficit fiscal es sustancial para mantener la estabilidad macroeconómica del país. Tenemos el hueco fiscal, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos del Estado, más grande de la historia, por lo menos desde que yo recuerde. Además de la emoción, es poderla dirigir con la razón. Si la humanidad pierde la razón, si una sociedad pierde la razón, no quiere la razón, es una sin razón. Usted repitió Hitler, y yo quiero es que vivamos desde la agricultura, de la industria y del conocimiento. Pero no quiere que Colombia viva también del petróleo. Y Colombia es un país que tiene bastante riqueza petrolera. Produce más petróleo que Venezuela. Y esto a Petro le molesta. Para terminar, Petro, sin mencionarlo, cuestiona que su rival, su contendiente, don Rodolfo Hernández, esté investigado por la justicia o imputado o acusado de ciertos delitos. Petro sugiere que Hernández no debería ser candidato presidencial debido a ello. Enjuiciado, que no es lo mismo que acusado,
que no es lo mismo que denunciado, son muy diferentes las palabras. Enjuiciado significa que las pruebas, los indicios de que cometiste un crimen son muy fuertes y ya estás en manos de los jueces. Uno no puede ser candidato cuando está en esa condición. Bueno, antes de la primera vuelta él iba a Bucaramanga y decía que no tenía nada contra Rodolfo Hernández, que le encantaría hacer un pacto, un acuerdo con él, ¿no? Eso primero. Y segundo, si alguien cometió un crimen contra la democracia colombiana fue usted, señor Petro, cuando se alzó en armas contra ella, cuando fue guerrillero, o sea, terrorista, comunista, con el declarado propósito de destruir la democracia colombiana. Por eso, algunos amigos míos que son mucho más inteligentes que yo, que están mucho más informados que yo, que son colombianos, que conocen la boca del lobo, las entrañas del monstruo, me dicen, mira, al final del día la diferencia entre Petro y Hernández, no es que Petro sea comunista y Hernández capitalista, no es tan así, tan maniquea la cosa. Pero la principal diferencia es que con Hernández sabemos que en 4 años habrá elecciones libres, ¿no? Con Petro no. Con Petro queda la duda. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos a muy poquitos días de las elecciones presidenciales en Colombia. Las encuestas están muy reñidas, muy apretadas. No se sabe quién va a ganar. En unas está adelante Rodolfo Hernández, en otras está adelante Petro. Rodolfo Hernández concedió una entrevista al periodista de CNN, Andrés Oppenheimer. En esa entrevista, cuando estaban hablando de la violencia en Colombia, téngase en cuenta que Rodolfo Hernández perdió a una hija secuestrada por los terroristas. Pidieron un rescate, Rodolfo no quiso pagar el rescate de su hija Juliana, una hija adoptiva, y la mataron. Tal vez por eso, recordando a su hija, se quebró en esta entrevista con Oppenheimer de CNN en español, y Rodolfo Hernández sollozó, rompió en lágrimas y se lo advirtió profundamente afligido. Y me metí a la política precisamente para mirar cómo colaboraba yo en ese flagelo tan grande que tuvimos en la década pasada los colombianos y la antepasada también, hace 30 años, a ver cómo se corregía. Porque yo sé, Andrés, que todo eso que pasó en Colombia fueron expresiones que solicitaron sobre todo el sector campesino y que el gobierno de la época no atendieron. Al no atender, como siempre, que no atienden a los pobres, miren lo que incubó, 250.000 muertos. ¿Cuánta sangre tuvo que correr para que firmaran el acuerdo de paz? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta destrucción de familias tuvo que correr los colombianos? Entonces, ahora que tengo la posibilidad de ganar, me voy a dedicar a la paz. Bueno, es muy revelador ver esto, ¿no? Porque revela precisamente el lado vulnerable o sensible del candidato, lo humaniza, lo acerca a nosotros, llora. No es malo que un político llore, es bueno. Demuestra que el tema le afecta de verdad, que no está hablando teatralmente, que siente empatía por las víctimas. Él ha sido también familiar de una víctima, él es por tanto una víctima. Le secuestraron a una hija, la mataron. Entonces, el llanto es auténtico y, por lo tanto, persuasivo, ¿no? Y, insisto, no rebaja, sino al contrario, enaltece al político que llora, porque demuestra que el tema le duele de verdad, ¿no? Le duele de verdad. Y por supuesto que es un tema inmensamente doloroso. Como se cuestiona si Rodolfo Hernández es o no muy machista a la antigua, que habría dicho en alguna ocasión que las mujeres idealmente deberían quedarse en la casa criando a sus hijos,
pero luego se demuestra que esto fue sacado de contexto. En fin, como hay dudas respecto de si Rodolfo Hernández cree de verdad en la igualdad de género, ¿no? Y en que las mujeres deben tener las mismas oportunidades que los hombres y recibir un salario equivalente al de los hombres, entonces Hernández promete que, si es elegido presidente, su gabinete tendrá igual número de mujeres que de hombres. Para todas las mujeres de Colombia, sé de los sufrimientos que ustedes pasan y los sacrificios que hacen. Tengo plena conciencia del apoyo que necesitan y que nunca les ha dado el país, en especial estos últimos 4 años del gobierno de Duque. Les quiero decir que ustedes son mi prioridad y las quiero apoyar. Por eso, lo primero que vamos a hacer es que el 50% de mi gabinete van a ser mujeres, como lo fue el 70% en mi alcaldía en Bucaramanga. Míreme en los ojos, léame en los labios, no les voy a fallar, no les voy a fallar. Me gustó eso de míreme a los ojos, míreme los labios, ¿no? Bueno, yo estoy en desacuerdo. Yo siempre estoy en desacuerdo con la carta racial, cuando Petro dice yo soy Mandela y conmigo ganan los negros, como si yo fuera negro, y estoy en desacuerdo con la carta de género también. No estoy de acuerdo. Yo creo que no pasa nada si el 70% del gabinete son mujeres o si el 60% del gabinete son hombres. Hay que elegir a los mejores, ¿no? No estoy de acuerdo yo con esas cuotas, pero es mi opinión. Luego, Rodolfo Hernández me parece que ha tenido el buen tino de alejarse un poquito de Fajardo, porque Fajardo sacó solo 4% de la votación. Por supuesto, era un candidato estimable, inteligente, ¿no? Pero sacó el 4% de la votación. Entonces, con el 4% tú no le puedes imponer a un candidato que está a las puertas de ganar tu programa de gobierno. No. Y Fajardo pretendía virtualmente imponer su programa al de Hernández. Por lo tanto, Hernández le dice, mira, si tú quieres venir con nosotros, todo bien, súbete al tranvía, pero el programa que se va a ejecutar es el nuestro, no el tuyo. Yo creo, él es un hombre bueno, hice 4 intentos, no deciden nada, entonces yo creo que ya tiene la puerta abierta cuando él se quiera venir, pero a cumplir el programa que ganó. Yo no puedo aceptar la distorsión del programa mío, que tiene 6 millones de apoyos, por uno que tiene 800.000. Claro, por supuesto, no tiene sentido. No tiene sentido que Fajardo imponga nada representando solo el 4% de los votos, ¿no? No me ha gustado que desde la campaña de Petro digan que Rodolfo Hernández fue inhumano cuando pagó por el rescate de su padre, secuestrado por los terroristas comunistas, pero no pagó por el rescate de su hija Juliana, que fue asesinada por los terroristas comunistas. A mí me parece que es de un mal gusto atroz y de una entraña muy torcida, muy aviesa, muy avinagrada, meterse en ese tema, ¿no? A Hernández le secuestraron una hija, se la mataron. ¿Por qué él no pagó el rescate? Ahora, salir a decir que no fue un buen padre porque no pagó el rescate de su hija secuestrada, la verdad que me parece un golpe bajo, ¿no? Hernández también ha sido tendencia en redes sociales por los cuestionamientos que ha recibido desde el petrismo por el secuestro de su hija, mensajes que incluso ha compartido Gustavo Petro. Amaranta Hank, si bien Rodolfo no fue el culpable del asesinato de su hija, me pareció inhumano que contara con tanta naturalidad que pagó el rescate de su papá, pero no el de su hija adoptiva porque no quería gastar más dinero. Eso es frívolo. Espero que nunca le toque tomar una decisión como la que yo tuve que tomar, Gustavo Petro. ¿Y cómo puede Petro retuitear el comentario de esa señorita o señora, no? Francamente. Me parece de un mal gusto, ¿no? Y de una poca empatía con el dolor que habrá sufrido la familia de Rodolfo Hernández cuando secuestran a la chica y la matan, ¿no? Bueno, luego Hernández coge el látigo y azota a los políticos ladrones, que es una de sus frases más eficaces, ¿no? Y sugiere que Petro debe quedarse como senador. ¿Qué quiero hacer? Hacer lo que nadie ha sido capaz de hacer,
que sacar los ladrones del gobierno. También se refirió a Petro, lo alabó como senador e investigador, pero dijo esto sobre su capacidad para administrar. Queda senador el mismo 19, porque el que pierda queda senador. Bueno, y en ese tono risueño y jovial y dicharachero que le ha ganado tantos adeptos y seguidores, Rodolfo Hernández insiste en que Petro ha sido un muy buen senador, por tanto debe seguir siéndolo, porque, dice Rodolfo, es un bravo Petro como senador. Y lo hace muy bien. Tiene una capacidad de investigación y traducir esa investigación en comunicación, y esa comunicación en una denuncia penal, es un bravo. Yo lo reconozco, pero él no sabe hacer. A sus 77 largos años, don Rodolfo Hernández se vio obligado, así son las campañas, a bailar. Finalmente, Rodolfo Hernández insiste en que los trabajadores, supongo que del sector público, ¿no?, estatales, de Colombia, si él gana la presidencia, trabajarán de 6 de la mañana, a mí me parece un horror, estoy en contra, a 4 de la tarde. Una cosa, don Rodolfo, con mucho cariño, ¿no?, es que usted trabaje de 6 de la mañana a 4 de la tarde, no hay problema. Incluso si usted quiere comenzar a las 5 de la mañana, es su tiempo, es su libertad, ¿no? Pero así como la propiedad sagrada es... propiedad privada es sagrada, es inviolable, o debiera serlo, ¿no?, si uno quiere prosperar, la libertad individual también lo es, ¿no? Entonces, a mí no me parece que el presidente nos tiene que decir a qué hora nos levantamos y de qué hora a qué hora trabajamos, ¿no es cierto? Bueno, como mucho ya en el sector público, pero no se le puede decir tampoco a todos los burócratas que hay en Colombia que a las 6 de la mañana tienen que estar en su oficina. Me parece que esto hay que tener un poquito más de elasticidad, ¿no? Podemos trabajar realmente, mire, colombianos, de 6 de la mañana es trabajando. No es llegar a tomar tinto y hablar paja y hablar por celular y irse para el baño, no. Trabajando a las 6 de la mañana. Hasta las 4 o 5 de la tarde. Miremos a ver, que no coincida con las horas pico en ninguna de las ciudades para no incrementar el tarancón que hay en todas partes. Eso lo tenemos que hacer. Yo creo que es una mala idea, ¿no? Yo creo que cada uno idealmente debería trabajar en las horas que quiera. E idealmente desde el lugar que quiera. A eso va el mundo, ¿no? A mí, por ejemplo, no me gusta trabajar durante la mañana. Yo trabajo hasta las 3 de la mañana, hasta las 4 de la mañana. A esa hora me duermo, me despierto a mediodía. No puede venir un político a violentarme y a decirme usted se levanta a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana yo estoy en estado de coma profundo. No sé quién soy. Entonces a cada uno hay que dejarlo que se acomode con su horario, ¿no? Esto, respetar la propiedad privada y la libertad individual, es muy bueno para que cada individuo sea productivo y sea feliz y sepa crear riqueza. Después ya los políticos vienen y esa riqueza nos meten la mano en el bolsillo y la malgastan, la dilapidan. Ellos dicen que hacen la justicia social. ¿Cómo no? Ya regresamos. Bueno, ha comenzado en Los Ángeles la cumbre iberoamericana, una cumbre más. Hay muchos jefes de Estado, algunos de ellos dictadores que no han sido invitados, como Díaz-Canel, Maduro y Ortega, y otros presidentes democráticos que no van a asistir. Entre los democráticos contamos al de Uruguay, Lacalle Pou, que tiene coronavirus, y al de Guatemala, Yamatei. Y uno que está sospechoso de ser aprendiz de dictador, Arce de Bolivia, ese también se abstiene. O sea que habrá muchas ausencias en la cumbre. Concurre, sin embargo, y yo lo aplaudo, el joven presidente chileno de izquierdas, Boric. Boric es de izquierdas, pero es un demócrata cabal y por tanto critica sin ambigüedades a las dictaduras de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua que han sido excluidas de la cumbre. Boric llegó a Los Ángeles.
Boric es entonces un líder de una izquierda moderna, progresista, liberal, que yo celebro, ¿eh? Y yo no soy de izquierda. Pero esta es una izquierda, la de Boric, que no se confunde, que no sufre de hemiplegia, ¿eh? Que sabe distinguir a un demócrata de un dictador. Y él, siendo de izquierda, llama dictador a Díaz-Canel, llama dictador a Maduro, llama dictador a Ortega. Tiene las cosas claras, tiene lucidez, tiene coraje moral. Pasó por Ottawa, Canadá, se reunió con Justin Trudeau, que también viene a la cumbre, por supuesto, y son buenos amigos, hay buena química entre ambos, y Boric, deplorando la violación de los derechos humanos en esas tres dictaduras que no han sido invitadas a la cumbre, dijo ello no obstante, y allí yo no lo acompaño, que está en desacuerdo con que esos dictadores hayan sido excluidos. A diferencia de otros líderes que supeditaron su asistencia a la cumbre a la participación de todos los países hemisféricos, Trudeau y Boric criticaron las exclusiones, pero anunciaron hace semanas que sí acudirían a la cita. Cuando Estados Unidos pretende excluir a determinados países, finalmente lo que hace es reforzar la posición que estos tienen en sus mismos lugares. Y eso nosotros creemos que es un error y lo vamos a decir en la cumbre. Sin por un momento dejar de levantar nuestra voz para defender los derechos humanos. Claro, lo que hay que decir en la cumbre, presidente Boric, no es que Díaz-Canel, Maduro y Ortega merecen ser invitados a ella, porque la carta de la cumbre explícitamente dice que es una reunión para celebrar la democracia y la libertad. Lo que hay que decir en la cumbre, lo que de verdad hay que deplorar o condenar, es que en esos tres países no haya libertad. Esto es lo que hay que denunciar en tono enérgico. Porque, por supuesto, desde Caracas, el esperpéntico dictador Maduro se hace la víctima y dice que el pueblo venezolano ha sido discriminado. Es mentira. No se ha discriminado al pueblo venezolano ni al cubano. Se ha discriminado con toda justicia, o sea, se ha marginado, se ha dejado afuera de la fiesta de la libertad y la democracia a conspiradores, enemigos viciosos de la libertad, como son estos tiranos bananeros. No merecen estar en la fiesta. Lo que hace el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica es un acto de discriminación con tres pueblos, con tres gobiernos. Lamentablemente es el propio gobierno de Estados Unidos quien le metió una puñalada a la pretendida cumbre, quien ha hecho fracasar a esa cumbre ya. Es un fracaso total. Bueno, el que me le mete una puñalada al pueblo es él, al pueblo venezolano. No tiene autoridad moral para criticar al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Ha hecho muy bien Biden en no invitar a Maduro, ni a Díaz-Canel, ni a Ortega. Yo aplaudo eso en Biden. Bueno, luego López Obrador ha quedado, en mi opinión, en un papel bastante disminuido e incluso un tanto ridículo, porque él, estando invitado a la cumbre, no viene, se queda afuera, se solidariza con los dictadores. Es decir, termina siendo un ganapán de los dictadores, un pequeño adulón o turiferario o gonfalonero de los dictadores. ¿Qué papel menor, minúsculo, de pacotilla elige López Obrador, que parece recordar con afecto a Trump? Desde luego, yo tuve un trato respetuoso o mantuvimos una buena relación con el presidente Trump. Y, por ejemplo, sin que lo habláramos así de manera directa, él sabía que no iba a tocar el tema del muro mientras mantuviésemos relación. Y no lo tocó. No lo tocó porque amenazó a López Obrador con imponer aranceles a todos los productos mexicanos si López Obrador, no erigía un muro policial en su frontera sur con Guatemala. Y López Obrador, sin chistar, obedeció a Trump y mandó a la policía a impedir que entrasen las caravanas migratorias por su frontera sur. Entonces, López Obrador obedeció
mansamente al señor Trump. Esta es la verdad. Y fue una de las condiciones, no condiciones, sino razonamientos cuando fui a la Casa Blanca para firmar el tratado. Voy siempre y cuando no se toque el tema del muro, porque si se toca el tema del muro voy a replicar. Pero el tema ya estaba tocado. Trump ya le había dicho a Obrador: tú tienes que impedir que entren los refugiados, los migrantes por tu frontera sur. Traza una línea, no pasa nadie. Y Obrador obedeció. Por eso dice que hubo tan buenas migas con Trump y que cuando ya no estaba la prensa, Trump lanzó esta humorada que él y los empresarios mexicanos celebraron. Parece López Obrador un caso de esquizofrenia aguda, ¿no? Porque está con Díaz-Canel, está con Maduro, pero también parece extrañar a Trump. Yo no lo entiendo. Fue muy interesante porque el presidente Trump tiene sentido del humor y terminamos todo el día de los actos en la Casa Blanca y no se tocó el tema del muro. Entonces en la cena, ya cuando estaban los periodistas, que llegamos a la cena con empresarios estadounidenses y mexicanos que invitamos nosotros, apenas entró, ya no había periodistas, ya habíamos agotado la agenda, pega un grito, ¿no? Ahora sí ya puedo hablar del muro. Ya la gente pues ya se rió, pero fue respetuoso. Bueno, por lo visto extraña a Trump. Otro que también se arrastra con los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua es el canciller mexicano, el mofletudo señor Marcelo Ebrard. Infla los carrillos y dice que es una barbaridad que Estados Unidos pretenda asfixiar al noble pueblo de Cuba, creando un dolor y un daño indescriptibles, inenarrables. Es decir, que en esta película el bueno es Cuba y el malo es Estados Unidos. No dice una palabra de reprobación, de amonestación a la dictadura cubana. No dice: en Cuba hay una tiranía, en Cuba no hay libertades, en Cuba la gente sufre no por culpa de Estados Unidos, en Cuba la gente sufre porque hay una dictadura que al que osa salir a la calle a gritar libertad, lo apalea, lo lleva a un calabozo y lo somete a una sistemática y minuciosa tortura. Sobre todo eso, calladito el mofletudo canciller mexicano. Ahora bien, refiriéndome a Cuba en particular, Cuba ha estado sujeta a un, le llamamos bloqueo, hay quien dice no es bloqueo, es embargo, bueno, una asfixia. Ese bloqueo se anima en una sola idea: si aislamos un país, lo asfixiamos, no tiene combustible, no tiene medicinas, no puede exportar, no tiene turismo, no tiene divisas, entonces va a haber una rebelión y se va a derrumbar el régimen. Ese es todo el asunto. ¿Cuándo ha ocurrido? Nunca. ¿Qué sufrimiento ha significado? Indescriptible. Es usted un grandísimo hipócrita, es usted un grandísimo caradura. Su argumento es fariseo, es un sofisma. Porque si vamos a hablar de asfixia en Cuba, señor canciller mexicano, si vamos a hablar de asfixia, los asfixiados son los ciudadanos cubanos porque la dictadura los priva de sus libertades esenciales, los ahoga, les quita el oxígeno que es inherente para vivir, que es la libertad. Vamos a hablar de asfixia en Cuba. Esa asfixia es la que la dictadura impone estrangulando al pueblo de Cuba, privado de sus libertades y de sus derechos humanos. Y sobre eso usted no dice una palabra, una vergüenza para usted, señor mofletudo canciller Ebrard.
Ya regresamos. Y en medio de la cumbre en Los Ángeles ocurre que desde el sur de México, Tapachulas, surge una caravana migratoria de millares de personas, la mayoría venezolanas. El río de gente se extiende a lo largo de varios kilómetros. Es, según los activistas que les acompañan, la caravana más grande hasta la fecha. Estamos arriba de 15.400 y todavía hay gente que se está incorporando. A diferencia de las primeras, en 2018, que salían de Centroamérica, esta caravana ha partido de Tapachula, en el sur de México. Escala obligada en la ruta migratoria, es conocida como la ciudad cárcel porque los migrantes quedan atrapados en ella esperando los papeles para seguir adelante. Hermano, tenemos ya casi un mes aquí y no nos han solucionado lo de la visa humanitaria. ¿Llegarán a la frontera con Estados Unidos? Yo digo que sí. ¿Los dejarán entrar? Esto está por verse. La caravana es una válvula de escape a esa olla a presión. Su composición también es inédita. Si las primeras estaban llenas de hondureños y luego de cubanos o haitianos, en esta la mayoría son venezolanos. Que no se puede vivir en ese país, la corrupción. Antes muchos llegaban a México en avión, pero ahora les piden visado y tienen que hacerlo por tierra. El primer objetivo de la caravana es conseguir los documentos para transitar libremente por México, pero la mayoría tienen la vista puesta en Estados Unidos. Mi corazón, como no, está con ellos. Ya regresamos. Para terminar, ¿a quién se le ocurre esto? Un desfile de modelos preciosas en un cuartel militar colombiano. Pobres soldados. Con bodys negros y gorras de camuflaje, un grupo de modelos desfila durante una jornada de visitas a los soldados que prestan el servicio militar. Mientras que ellas lucen con poca ropa, ellos lo hacen completamente tapados. Las imágenes no han pasado desapercibidas en las redes sociales, donde han saltado las acusaciones contra el ejército por acoger un evento de estas características. Mientras la institución verifica lo ocurrido, el batallón responde que acogieron la celebración del grado de las modelos a petición de la academia donde cursan sus estudios. La agencia también se ha defendido de las críticas, asegurando que nunca se vulneraron los derechos de estas mujeres. Bueno, no sé si fue una buena idea esa. Gracias por hoy, seguiremos conspirando mañana. Gracias, buenas noches.